Hola, ¿cómo están? Hoy creo que va a ser la primera vez desde que hacemos estos comentarios que voy a leer textualmente un párrafo, porque obviamente son los dichos de otra persona y no quiero, digamos, repetirlos de memoria. Además son muy puntuales y hacen al fondo de este comentario. Se trata de la aparición rutilante en tanda de los dos jefes de gabinete a nivel nacional y a nivel provincial, Santiago Cafiero y Carlos Bianco. Santiago Cafiero dijo que la oposición trata de presentar, de retratar a la Argentina como un país de mierda, y a eso se le sumó inmediatamente Bianco, diciendo que Cafiero tenía razón y agregando esto textualmente, para lo cual justamente voy a leer, discúlpenme si llevo la vista a mi monitor por unos minutos. Dijo Bianco: hay una parte de la oposición política que ni siquiera está empujando una cuestión de odio entre los argentinos, sino que me parece que dio un salto que ni siquiera el fascismo, el nazismo o alguna autocracia europea se animó a hacerlo, que es odiar el país. La oposición está buscando instalar eso que decía Santiago por Cafiero, que es un país que no tiene ningún tipo de oportunidad para nadie. Es falso. Cuando uno mira nuestro país en perspectiva, me animo a decir que es el mejor país de América Latina, en el que se vive en mejores condiciones. Aquí tenemos universidad pública de excelencia como en ningún otro país de América Latina. Un sistema de salud pública que, si bien estuvo golpeado, se recuperó y pudo dar una respuesta contundente a la pandemia. Tuve la suerte de ser funcionario en la Cancillería y de recorrer gran parte del mundo. Hoy pocos países son tan ricos y diversos como la Argentina. La Argentina debe estar entre los 3 países donde mejor se vive en América Latina. Vamos a ir por partes frente a toda esta andanada de ponzoñas, porque la verdad no se puede creer, ¿no es cierto? Acusar a la oposición de nazi o fascista es una aventura de la que Bianco tendría que cuidarse bien, porque cualquiera, entre ellos yo, podríamos decirle que se aventura en terrenos que conoce bien. Es decir, no cabe duda que el gobierno que integra es un gobierno autoritario, como justamente de los calibres de los cuales él acusa a los demás, en esto que podríamos llamar lo que dicen los psicólogos, ¿no? La proyección, es decir, esa desviación mental de ver en el otro lo que es uno, porque él pertenece a un gobierno claramente autoritario, por decirlo menos, y si hubiera alguna duda para ello, miremos las alianzas. Dime con quién andas y aquello de dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces ahí vemos que la Argentina se junta con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, con Rusia, con China, con Irán. Si esos no son regímenes, como mínimo, si no decir directamente dictatoriales, y queremos ser buenos, como mínimo autocracias, gobiernos autoritarios que desconocen los derechos humanos, que los violan, fascistas, en muchos casos nazis. Entonces, digamos, creo que estamos frente a un fenómeno justamente de lo que los psicólogos llaman de proyección, ¿no? De acusar al otro de lo que es uno. Y yo creo que Bianco debería cuidarse de eso. Después, decir que la Argentina tiene el mejor sistema educativo de América Latina, después de que efectivamente lo tuvo,
hace 100 años y que el gobierno o la idea a la que él pertenece lo destruyó. Cuando el gobierno que él impulsa cerró las escuelas y se negó a abrirlas frente a alternativas presentadas justamente por la oposición y por otros sectores políticos, es de un cinismo francamente atroz decir que la educación en la Argentina, que ha sido devaluada por el gremialismo docente, que ha transformado a los maestros en trabajadores de la educación, que ha retirado el mérito como esa herramienta justa, una herramienta de justicia para avanzar y crecer, que ha sido mancillado el mérito como herramienta para crecer, es francamente increíble. Y por último, rematar diciendo que la Argentina tiene un sistema de salud que le ha dado una respuesta contundente a la pandemia, después de haber tenido encerrados y en buena medida seguir teniéndolos a los argentinos en una cuarentena cavernícola que fundió a medio país, que no sirvió para nada, que se robaron las vacunas, el bien más escaso del país, que hicieron de la Argentina un país rehén de otro, que es heredero por su ineficiencia e ineficacia de un sistema que no pudo producir una docena de huevos en tiempo y forma durante más de 70 años antes de caer como una bolsa de papas, como el comunismo de la Unión Soviética, del cual es heredera Rusia, ¿no es cierto?, al cual nos hemos atado por capricho de la comandante para la provisión de vacunas. Hoy, cuando Chile tiene el 72% de la población vacunado con 2 dosis y Uruguay el 64%, nosotros apenas tenemos el 12%, menos del 12%, no llegamos al 11% de gente vacunada con las 2 dosis. Y fundamentalmente, los 100.000 muertos. Hablar de darle una respuesta contundente a la pandemia con 100.000 muertos en el lomo, muchos de los cuales podrían haberse evitado si la mejor vacuna del mundo hubiera llegado a la Argentina, me refiero a Pfizer, cuando tendría que haber llegado, dado el acuerdo privilegiado que la Argentina tenía con ese laboratorio y que el capricho de la señora Fernández de Kirchner hizo caer, sin vacunas para los chicos menores de edad con comorbilidades, decir que el sistema de salud le dio una respuesta contundente a la pandemia con estos antecedentes, francamente nos lleva a la conclusión que no puede ser otra de que efectivamente la Argentina no es un país de mierda. La mierda son ustedes.